Bueno, variados los mensajes. Les había adelantado, Julio Butman es analista político, director del Observatorio Electoral, consultores de Roger Data y además es geopolítico, es decir, que analiza territorialmente las elecciones. Y la primera pregunta que le quería hacer, primero saludarlo, agradecerle que está aquí en Equipo de Noticias en Corrientes. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto que estamos haciendo casi todos los domingos desde que se lanzó esta carrera electoral, de tratar de leer en clave nacional lo que pasa en las provincias, si realmente va por ahí, ¿no? Si uno puede proyectar, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe como una interna dentro de Juntos, saber quién ganó, quién perdió, lo que puede llegar a pasar en Córdoba, o cada lugar tiene su lógica y en esta oportunidad es muy difícil proyectar algo nacional. ¿Cómo se lee? No, no va por ahí y ustedes en Corrientes lo saben bien. La política correntina no se parece a la política nacional. Y lo mismo pasa en la mayoría de las provincias. Habrá alguna que otra provincia que refleja por alguna situación particular cómo son las cosas en la política nacional, pero la norma es que la política provincial no se parece a la nacional. Esto es así cada vez más. Hasta hace algunos años podíamos decir que habían provincias divergentes y provincias convergentes con la política nacional. Hoy son todas divergentes. Sin embargo, no podemos evitar tratar de hacer algún tipo de analogía, porque bueno, nos gana la ansiedad y queremos, de alguna forma, en cualquier información que tenemos de elecciones municipales o nacionales o provinciales, tratar de extraer algunos datos para inferir cómo sucedería lo propio en la nacional. Pero lamentablemente son todos engañosos. Julio, Lo buenas que noches. pasa es... Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Es muy clarito lo que decís en virtud de los números nacionales que se manejan en los sondeos. Milei no aparece en ninguna elección provincial. No, y es lógico, porque Milei tiene partidos, digamos, lo que armó Milei a nivel provincial es muy débil. Lo hizo muy rápidamente, en muchos casos con candidatos que él ni conocía, y luego por eso él quiere dejar claro que son candidatos que lo apoyan a él a nivel provincial, pero no representan a Milei a nivel provincial. Yo creo que Milei es un fenómeno de la política nacional. De hecho, cuando Milei habla, nunca habla en términos provinciales o territoriales. Él siempre habla del país. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa en las provincias no es dato para entender el fenómeno Milei a nivel nacional. Julio, buenas noches. Em, ¿Qué tal? el cariz que adoptó estas PASO, que fueron adoptando a medida que se fueron sucediendo en la Argentina la elección de los candidatos, que es nada más y nada menos que eso. Pero, o casualidad, los antecedentes muestran que una vez elegido el candidato, reconfigura todo el escenario, principalmente financiero, económico, con consecuencias, digamos. Esto es muy argento, ¿verdad? Bueno, eso pasó sobre todo en la última, ¿no? En la de 2019, cuando las primarias dieron un resultado que parecía irreversible, ¿no? Y bueno, lo fue, porque si bien Mauricio Macri logró remontar más de 10 puntos en la elección de octubre, se confirmó que había ganado Alberto Fernández. Por lo tanto, esa paso funcionó como una suerte de preelección y, tal como decís, resultó contraproducente porque fue como una suerte de transición larga entre agosto y diciembre, con los mercados ya conociendo lo que iba a pasar luego, ¿no? En este caso creo que no va a ser así, porque la paso de 2023 es una paso real. Ahí realmente hay una primaria competitiva en Juntos por el Cambio, si bien yo creo que va a ganar Patricia Bullrich, eh, y creo también que lo que pasa en agosto no termina de definir la situación de Massa. Yo creo que Massa es un candidato que va a tener mayor despliegue en una segunda vuelta electoral. Por lo tanto, yo creo que eso que pasó en 2019 no se va a repetir este año. Creo que hasta noviembre va a haber incertidumbre. Eh, Julio, eso que vos decías con respecto a mi ley de no tener estructuras en distritos provinciales, ¿no le pasa un poco también a Patricia Bullrich, al PRO en general, ¿no? La estructura de Juntos por el Cambio en todo el país es fundamentalmente la del radicalismo en todos los distritos.
si la mayoría de los dirigentes radicales, sobre todo, juegan para Rodríguez Larreta, su vice es nada más y nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no va a cambiar eso que se percibe en las encuestas cuando realmente se lleve la gente a votar en las PASO? Mira, yo diría que se aplica a casi todos los candidatos. Massa tampoco tiene una estructura provincial él mismo. Él viene de un partido, Frente Renovador, Sí, pues sí. que es muy chico. Y sacando algunos casos particulares no tiene representación en ningún lado. Grabois, el otro candidato de Unión por la Patria, también no tiene estructura nacional. Larreta, Morales serían los únicos casos de estructura nacional. Bueno, Agustín Rossi, puedo decir, bueno, de Santa Fe, pero en las recientes primarias de Santa Fe, el candidato de Rossi salió terriblemente rezagado. Por lo tanto, nadie tiene estructura nacional en este momento. Los únicos que podrían decir tener algo son los radicales que están detrás de Morales. Y obviamente... Esa es la pregunta, justamente. ¿Va a pesar esa estructura en la PASO? No creo que sea definitiva, ni definitoria, porque estamos hablando de una cantidad de puntos porcentuales que son bajos en el agregado nacional. Yo creo que la PASO presidencial va a ser un asunto fundamentalmente de la opinión pública y los candidatos. Ni siquiera pongo los espacios acá tampoco. Creo que esta es una elección de candidatos. Aun cuando el número de indecisos es cada vez, de gente que no va a votar, que es lo que estuvimos hablando antes, es tan alto, ¿quién va a llevar a votar a esa gente si no los aparatos? ¿Quién llevaría, pongámoslo en potencial? Yo creo que el rol de los aparatos en esta elección, bueno, va a ser importante porque cada voto cuenta, pero no creo que cuando hablamos de una elección presidencial con 21 de las 24 provincias que no tienen elecciones provinciales el mismo día, y con este nivel de distancia que tienen los líderes provinciales y municipales respecto de lo que pasa en la política nacional, yo creo que los aparatos van a ser influyentes porque, como decía, cada voto vale, pero no creo que sean gravitantes en el volumen de los votos. Julio. Creo que la mayoría de los votos no va a pasar por los aparatos. Sí, perdón. Perdón. Martín Varela es mi nombre, gracias por la gentileza. Hablando Hablando de candidatos y estructuras, pregunto, ¿va a ser decisiva la economía en el ánimo ciudadano a la hora de votar o no va a tener influencia según su óptica? Creo que va a ser fundamental. Este año lo único que le importa a los argentinos es la economía. Otros temas que eran importantes en otra oportunidad, como la inseguridad, la corrupción, ese tipo de temas hoy están en un segundo o tercer plano. Hoy la preocupación son los precios, el ingreso, la perspectiva de futuro, el trabajo, la pobreza. Yo creo que va a ser fundamental. Por eso tenemos, por un lado, que el candidato nuevo, que es Milei, es un economista que él trae soluciones, digamos, más allá de sean aplicables o no, él trae propuestas. El gobierno propone de candidato a su ministro de Economía y tanto Bullrich como Larreta van a tener que hablar de economía también, no les queda otra. Yo creo que va a ser una elección en la que la economía va a ser la estrella. Ahora, Julio, disculpame, Tito, porque escuché al pasar que decías, para mí la interna la gana Patricia Bullrich, te quería preguntar por qué. Bueno, pues son los números que tengo, pero además creo que es fundamental el hecho del apoyo de Mauricio Macri. Por eso creo que la oportunidad de Larreta, que todavía creo que Larreta puede descontar la ventaja de Bullrich y ser más competitiva la primaria, pero creo que para Larreta va a ser fundamental que en los próximos 15 días Mauricio Macri declare su presidencia. En la medida que Macri apoya a Patricia Bullrich, creo que las probabilidades de Larreta son menores, porque Macri en la elección presidencial mueve una cantidad de apoyos que son fundamentales. Habló de descontar, Julio. ¿Significa que la diferencia es muy importante hoy? Sí, yo creo que es importante. Por esto que te decía, hoy el voto macrista son casi 20 puntos.
Y creo que eso está casi todo con Bullrich. Ahora, repito, si el votante macrista considera que está en libertad de acción y que puede elegir tanto a Bullrich como a Larreta, ahí creo que Larreta tiene una oportunidad. Julio, vos decías que la economía es el tema central. Ahora, los que la coachean a Patricia parece que le dicen que hable todo el día del tema seguridad, piquete, violencia. Es ahora o nunca. De economía no habla, prácticamente no habla. ¿Puede ser un déficit? Es un error estratégico, porque yo creo también, no sé si son los asesores o si es ella misma, porque ella habla de lo que ella sabe y en lo que se siente más cómoda. Ha habido críticas a Patricia Bullrich porque dicen que cuando habla de economía no es clara, como que no está formada para hablar de ese tema. Y al contrario, Larreta está recordando que es economista y seguramente él va a tratar de sacar ese tema como carta definitoria sobre el final. Por lo tanto, creo que ahí tiene un problema Patricia Bullrich. Yo creo que ella tiene que rápidamente designar a quién sería su ministro de Economía y que esa persona se ponga a hablar y tiene que ser una persona también importante en la campaña. De lo contrario, creo que ella está corriendo un riesgo. Julio, ¿está identificado ese votante que está reacio a ir a votar? Es muy difícil. En las encuestas de ese votante no aparece. Ese votante aparece el día de la elección. Yo creo que buena parte del que no quiere ir a votar es el disconforme de Unión por la Patria. Ya pasó en 2021. Muchos de los que se quedaron en casa eran los votantes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que estaban no se sintieron disconformes. convocados. Y exactamente. En esta oportunidad puede haber algo de eso también. Por eso es muy importante para Massa salir a movilizar a los votantes propios o potencialmente propios. Y además Massa tiene otro desafío, y es que hay mucho voto panperonista que no está con él. Está Grabois, pero también está Schiaretti y está Guillermo Moreno. Ahí hay una cantidad de puntos que Massa tiene que tratar de absorber. ¿Y cuánto esos tres espacios, pero podría llegar a ser gravitante, qué sé yo, llegar a un 7-8% entre todos o no? Sí, 8 o 10%, no. Y eso yo creo que Massa tiene que reducirlo al mínimo. Tiene que lograr que muchas de esas personas que creen que se sentirían mejor representadas por estos tres espacios, al final, al día de la elección, digan, no, vamos por Massa porque mi voto está perdido. Así que Massa tiene que hacer la campaña hacia las PASO pensando en esos 10 puntos, Julio, fundamentalmente. Julio, decíamos en la conversación, medio discusión interna que tuvimos acá al comienzo, yo decía que eso que vos estás señalando de que es importante que Massa rescate el voto propio, a mí me impresionó, no sé si coincidís con eso, el discurso en la CGT el otro día me pareció apuntar y con precisión hacia eso. ¿Puede ser? Yo creo que sí, creo que Massa se va a perorizar en las próximas semanas, ¿no? Ya arrancó con el tema de los jubilados, que es un tema del que él se siente fuerte, claro, y que es un tema vinculado al votante peronista, ¿no? La seguridad social, las jubilaciones, el aguinaldo, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, que en las 2 semanas que vienen, Massa va a apuntar a ese voto, y además creo que va a tratar de dejar sentadas las bases de una sensación de un ingreso que no se pierde. El tema de la inflación ya está. El argentino ya está acostumbrado a la inflación que está y no se va a poder reducir lo suficiente como para que haya un cambio sustantivo. Es cierto, bajó un poco en la última medición, pero bueno, sigue habiendo mucha inflación. Lo que más se tiene que lograr es transmitir la idea de que el ingreso no se pierde y que se recupera. Julio, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. A ustedes, gracias, un abrazo. Bueno, Julio Burman, que es geoanalista, digamos, político, pero también hace de geopolítica, entonces territorialmente hace esta lectura de la influencia pueden tener las elecciones locales a nivel nacional, dice que es poco. Creo que de un tiempo esta parte es la que más se desacoplaron las